Hola a todos, mi nombre es Juni Alexander Perafán y en este video voy a orientar la temática de las proporciones. Comencemos con las fracciones. Una fracción es una o varias partes de la unidad dividida en un número de partes iguales. En el gráfico que tenemos allí tenemos la unidad, que es este círculo, y lo hemos fraccionado en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. La fracción que representa este gráfico es un cuarto. ¿Por qué? Porque de las 4 partes en que hemos fraccionado la unidad, solamente estamos tomando una. En las fracciones, el número que está en la parte superior de la línea horizontal recibe el nombre de numerador. Y el número que está en la parte inferior de la línea horizontal recibe el nombre de denominador. Así, el numerador lo que representa es el número de partes que se toman y el denominador representa el número de partes en que se fracciona la unidad. Las fracciones pueden tomar el mismo valor. Aquí tenemos 3 círculos que representan la unidad y están fraccionados en partes distintas. El primero es la unidad fraccionada en 3 partes iguales. La fracción que representa este gráfico es un tercio, una parte que estamos tomando de las 3 en que hemos fraccionado esa unidad. En el segundo gráfico tenemos la unidad fraccionada en 6 partes iguales. Y la fracción que representa este gráfico es 2/6. ¿Por qué? Porque solo estamos tomando 2 partes de las 6 en que lo hemos fraccionado. En este tercer gráfico es la misma unidad dividida en 12 partes iguales, de las cuales estamos tomando 4. 1, 2, 3 y 4. Por tanto, la fracción que representa este gráfico es 4/12. Así podemos comprobar que estas fracciones representan el mismo valor. Por ejemplo, un tercio equivale a 2/6. ¿Cómo lo comprobamos? Realizamos el producto entre los extremos de esta igualdad y los medios, es decir, el producto entre 1 y 6 es igual al producto de 3 y 2. Lo mismo podemos hacer con estas otras 2 fracciones. 2/6 representa el mismo valor que 4/12. ¿Cómo lo comprobamos? De nuevo, multiplicamos los extremos, que son 2 y 12, es decir, el producto entre 2 y 12 es igual al producto de los medios, que son 6 y 4. Y así comprobamos que las fracciones pueden representar el mismo valor. Las fracciones las podemos clasificar o diferenciar según los valores que tomen sus numeradores y denominadores. Una fracción decimos que es propia si su numerador es menor que su denominador. Por ejemplo, un tercio es una fracción propia. El numerador es 1 y el denominador es 3. 1 es menor que 3. Otra fracción propia, por ejemplo, 5 décimos. El numerador es menor que el denominador. Las fracciones puede ser también impropia si su numerador es mayor que el denominador, es decir, el caso contrario a la fracción propia. Entonces, una fracción impropia puede ser 4 tercios
Ahí tenemos el numerador es 4, el denominador es 3 y 4 es mayor a 3. Otra fracción impropia, por ejemplo, 7 medios. El numerador es 7, el denominador es 2, 7 es mayor a 2. Y es frecuente que en algunos casos encontremos las fracciones escritas como números mixtos. Un número mixto es una manera de expresar abreviadamente una fracción. Por ejemplo, el número mixto 3, 1/2. Y lo que le representa es la suma del entero 3 más la fracción 1/2. Es decir, este número mixto representa a la suma entre 3 y 1/2. Operaciones con las fracciones. A las fracciones les podemos aplicar las propiedades, las operaciones básicas de la aritmética. Las podemos sumar. ¿Cómo sumamos las fracciones? Entonces, por ejemplo, vamos a sumar 2/3 y 5/4. Lo hacemos de la siguiente manera. Operamos 2 por 4 más, hacemos la operación entre 3 y 5, 3 por 5 y los denominadores 3 por 4. El resultado es entonces 2 por 4, 8, 3 por 5 es 15 y 3 por 4 es 12. Ahora sumamos estas cantidades resultantes. 8 más 15, 23 y el mismo denominador. El resultado de sumar estas dos fracciones es 23/12. La resta. Con la resta podemos hacer la operación similar. Restemos las fracciones 2/3 y 3/4. Entonces procedemos de manera similar a la suma. Multiplicamos 2 por 4 menos el producto entre 3 y 1. Entonces menos 3 por 1. Y el denominador será 3 por 4. El resultado es entonces 2 por 4, 8, menos 3 por 1, 3, sobre 3 por 4, que es 12. 8 menos 3 es 5, y el denominador 12. De esta forma restamos las fracciones. La multiplicación. La multiplicación entre fracciones se efectúa operando numeradores y denominadores entre sí. Por ejemplo, vamos a operar 3/5 y 2/7. Entonces efectuamos la operación entre numeradores y denominadores. Y tenemos 3 por 2, 6 y 5 por 7, 35. Y por último, dividir. Para dividir fracciones, entonces lo que hacemos es invertir la fracción que representa el divisor en la operación. Entonces, por ejemplo, tenemos 2/3 dividido 5/4. Entonces, para efectuar la división, lo que hacemos es invertir el divisor de la fracción. En este caso, el divisor de esta operación es 5/4. Así, la división es la multiplicación, pero invirtiendo el divisor, es decir, 4/5. Y efectuamos la multiplicación. Producto de sus denominadores, 2 por 4, 8. Y el producto de los
denominador es 3 por 5, que es 15. Y así dividimos las fracciones. Ahora vamos a definir qué es una razón. Una razón entre dos números se define como el cociente entre ellos. Es decir, la razón, por ejemplo, entre 6 y 2 es 3. ¿Por qué? Porque la razón es el cociente entre estos dos números. Es decir, aquí la razón entre 6 y 2 es 6 dividido 2 y su resultado es 3. Entonces, una razón es simplemente el cociente entre dos cantidades. Una proporción. Una proporción es la igualdad entre dos razones. Por ejemplo, 2 cuartos y 8 dieciseisavos. 2 cuartos es una razón, 8 dieciseisavos es otra razón, y la igualdad entre estas dos razones la llamamos proporción. Y en toda proporción se cumple que el producto de extremos, en este caso 2 y 6, entonces el producto de extremos es igual al producto de medios. En este caso los medios son 4 y 8. Y ahí tenemos 2 por 16 es igual a 4 por 8. Las proporciones se pueden dar de manera directa e inversa. Dos cantidades son directamente proporcionales cuando la multiplicación de una de ellas por un número dado cualquiera hace que la otra cantidad quede multiplicada por el mismo número. Por ejemplo, 5 naranjas cuestan 2.000 pesos. La relación entre el número de naranjas y su precio es una proporcionalidad directa. 10 naranjas costarán entonces 4.000 pesos. Entonces, ¿por qué están relacionadas de forma directa? Porque 5 naranjas que cuestan 2.000 pesos, entonces para averiguar el valor de las 10 naranjas multiplicamos 5 por 2 y el precio será entonces multiplicar 2.000, que es el precio de las 5 naranjas, también por 2. Es decir, estamos multiplicando. Si multiplicamos una cantidad por un número dado cualquiera, la otra cantidad quedará multiplicada por el mismo número. Así, 10 naranjas cuestan 4.000 pesos. También pueden ser dos cantidades tener una relación inversa. Entonces decimos, dos cantidades son inversamente proporcionales cuando la multiplicación de una de ellas por un número dado cualquiera hace que la otra cantidad quede dividida por el mismo número. A ver, hagamos un ejemplo. Dos agricultores tardan 10 días en arar un campo. Entonces, 4 agricultores tardarán 5 días
en arar el mismo campo. ¿Por qué la relación entre agricultores y días es una relación inversa? Porque dos agricultores que tardan 10 días, pues lo multiplicamos por 2 para conseguir 4 agricultores. Y los días que tardaban los dos agricultores fueron 10. Pero por ser una relación inversa, entonces dividimos por la misma cantidad. Entonces, dos cantidades tienen una relación inversa cuando al multiplicar por un número dado cualquiera, una de ellas hace que la otra quede dividida por el mismo número. 10 dividido entre 2 es 5 y 2 por 2 es 4. Así decimos que 4 agricultores tardarán entonces 5 días en arar el mismo campo. Estas proporciones se presentan con frecuencia en distintos problemas y hacemos uso de la regla de 3 para resolver estos problemas. Entonces, la regla de 3 la usamos cuando tenemos cantidades que pueden ser relacionadas de forma directa o inversa. Las reglas de 3 se presentan en situaciones que pueden ser directas, inversas y compuestas. Entonces, una regla de 3 directa es cuando las cantidades que invierten en la situación están directamente, o la proporción que se establece entre las razones es directa. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Si un ciclista recorre 150 kilómetros en 5 horas, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 7 horas? ¿Cómo procedemos cuando vamos a resolver un problema de regla de 3? Primero, disponemos la información en dos columnas. En la primera columna o en la columna de la izquierda podemos poner cualquiera de las dos cantidades. En este caso vamos a poner los kilómetros. Y en la columna de la derecha o en la segunda columna vamos a poner las horas. Ahora el ciclista recorre 150 kilómetros en 5 horas. La pregunta la vamos a denotar o vamos a designar una letra para ella, en este caso X, y la vamos a poner en la columna de los kilómetros, porque la pregunta es cuántos kilómetros recorrerá en 7 horas, y este 7 va a la columna de las horas. Esta información así dispuesta en estas columnas nos sirve para formar razones, y las razones se dan en cada columna. Ahora, como estas relaciones pertenecen a la misma situación, entre estas dos razones podemos formar una proporción, es decir, la igualdad entre estas razones. Hay que verificar o analizar cómo es la relación entre estas cantidades, si se relacionan de forma directa o inversa. Entonces, si el ciclista recorre 150 kilómetros en 5 horas, va a aumentar las horas, entonces van a aumentar los kilómetros. Es decir, a más kilómetros recorridos, más horas va a demorarse o va a necesitar para recorrer esos kilómetros. Es decir, aumentan ambas cantidades, entonces la relación es directa. Como la relación es directa, la proporción que se establece entre estas razones se escribe así. La razón entre 150 y X es igual
a la razón entre 5 y 7. Por ser directa, entonces se pasa a la proporción tal y como se forman las razones después de haberlas dispuesto en las columnas. Ahora aplicamos la propiedad que se tiene que cumplir en toda proporción, es decir, el producto de extremos es igual al producto de medios. Así tenemos que 150 por 7 es igual a 5 por x. Y de aquí despejamos la incógnita, que son los kilómetros que va a recorrer el ciclista en 7 horas. Es decir, x es igual al cociente entre 150 por 7 y 5. Como resultado de esta operación nos dan 210 kilómetros. Es decir, el ciclista recorre 210 kilómetros en 7 horas. Reglas de 3 inversas. Una regla de 3 es inversa cuando las cantidades que intervienen en la situación o problema se relacionan, o la proporción que se forma es una proporción inversa. Las cantidades son inversamente proporcionales. Entonces vamos a revisar la situación con este ejemplo. Si 12 obreros tardan 30 días en acabar una obra, ¿cuántos obreros se necesitan para acabar la misma obra en 24 días? Entonces procedemos de manera análoga al caso anterior. Disponemos la información en 2 columnas. Ahora distinguimos entre las cantidades que intervienen en el problema y son obreros y días. Entonces, en la primera columna o en la columna de la izquierda ubicamos los obreros, y en la columna de la derecha o en la segunda columna los días, y consignamos la información en estas columnas. Entonces, 12 obreros tardan 30 días para acabar una obra. Designamos con la letra X la cantidad que nos están preguntando, la que debemos hallar. Dice cuántos obreros, entonces la pregunta está sobre los obreros. Pues, ¿cuántos obreros? Aquí irá la incógnita. Se necesitan para acabar la misma obra en 24 días. Y ya tenemos entonces la información dispuesta en estas columnas. Ahora decimos, de esta información podemos establecer las razones. Ahora con las 2 razones formamos la proporción, pero debemos analizar si la relación entre estas razones es inversa o directa. En este caso estamos con las inversas. ¿Por qué son inversamente proporcionales estas cantidades? Porque los días disminuyen, es decir, menos días es porque van a necesitar entonces más obreros. Entonces lo que decíamos, si una cantidad aumenta, la otra debe disminuir para decir que su relación es inversa. Entonces la proporción se forma la razón 12 sobre x igual a 24 sobre 30. ¿Qué hicimos? Invertimos la razón que se forman en los días. Ahora, también se puede hacer la misma proporción,
si invertimos los obreros, es decir, o también nos hubiese servido si decimos 15 sobre 12 es igual a 30 sobre 24. Nos sirve invertir cualquiera de las dos razones, pero solo una de las dos. Y ya con la proporción formada con las razones resolvemos el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces aplicamos la propiedad que se cumple en toda proporción, y es el producto de extremos es igual al producto de medios. En este caso, 12 por 30 es igual a 24 por x. Y de aquí despejamos la incógnita. Así nos queda entonces que x es igual a 12 por 30 dividido 24. Y esto nos da como resultado 15. Es decir, se necesitan 15 obreros para acabar la misma obra en 24 días. Ahora vamos a tratar la regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta involucra varias relaciones donde la proporcionalidad puede ser directa o inversa, incluso ambas en un mismo problema. Vamos a ilustrar con un ejemplo. Entonces el ejemplo nos dice: un grupo de 50 obreros tarda 90 días para construir 300 metros del tramo de una carretera. ¿Cuál es el número de días que requieren 30 obreros para construir un tramo de 500 metros de la misma carretera? Entonces, en la dinámica que venimos, lo que hacemos es que disponemos la información que trae el problema en columnas. Y distinguimos cuáles son las cantidades que involucra el problema. En este caso son obreros, días y los metros de carretera. En ese orden vamos a escribir en las columnas estas cantidades para luego escribir la información. Entonces tenemos obreros, días y metros. Y ahora vamos a consignar la información en estas columnas. Entonces, 50 obreros tardan 90 días para construir 300 metros de tramo de una carretera. Identificamos cuál es la incógnita y de nuevo la vamos a denotar con la letra X. En la pregunta nos dice cuál es el número de días. Entonces la incógnita serán los días que requieren 30 obreros. Entonces en la columna de obreros ponemos 30 obreros para construir un tramo de 500 metros de carretera. Entonces en la columna de metros escribimos los 500. Dispuesta la información del problema en esta tabla, entonces formamos aquí las razones que involucra el problema. Ahora vamos a diferenciar o vamos a ver cuáles son las proporciones que se dan, cómo están relacionadas estas cantidades y de forma directa o inversa para poder formar la proporcionalidad que nos resuelve el problema. Entonces analicemos obreros y días. Como disminuyen los obreros, se necesitan más días para construir ese tramo o esos metros del tramo de la carretera. Entonces esto es una proporción inversa. Ahora analicemos los días y los metros. Como aumentan los metros, deben aumentar los días. A más metros por construir, más días se necesitan para construir esos metros. Esto es una relación directa.
Ahora vamos a formar la proporción con estas razones. Entonces, como veníamos en los ejemplos anteriores, escribimos la razón de la incógnita tal y como está en la información. Y solamente vamos a invertir las razones que tengan una proporcionalidad inversa. Entonces, la razón que forman los obreros es inversa. Entonces, la escribimos de manera inversa. No como está en la tabla, sino invertida. 30 sobre 50. Por la razón que forman los metros. Como es una proporción directa, la escribimos tal cual. 300 sobre 500. Y ahora aplicamos la propiedad que se cumple en toda proporción. El producto de extremos es igual al producto de medios. Así tenemos entonces que 90 por 50 por 500 es igual a 30 por 300 por X. Y finalmente despejamos y hallamos el valor de X. Nos quedará entonces 90 por 50 por 500 entre 30 por 300. Este resultado nos da 250. Es decir, se necesitan 250 días para construir 500 tramos de carretera si en ellos trabajan 30 obreros. Y para finalizar este video vamos a ver como una aplicación de estas reglas de 3, pero ya en porcentajes. Un porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción de 100 y se denota por medio de este símbolo. Por ejemplo, si escribimos el 50%, esto nos va a representar 50 partes de 100. Y se escribe la razón 50 sobre 100, que es equivalente a la fracción 1/2. Es decir, un porcentaje no es más que las partes que se toman de un total que es 100. Por ejemplo, el 25% significa 25 partes tomadas de 100. Y esto representa la fracción 1/4. Vamos a ilustrar con un ejemplo. Entonces dice, un hato contiene 25.560 reses. Por una epidemia murieron el 15%. La pregunta es, ¿cuántas reses quedaron? Entonces, la información la podemos disponer y tratarlo como una regla de 3. Entonces, como venimos, construimos una tabla de 2 columnas. Y aquí las cantidades involucradas son el número de reses y el porcentaje. Entonces, así mismo lo ponemos aquí. Ponemos las reses y el porcentaje. Las 2.560 reses son las que en esta situación representan el 100%. Como murió el 15% de ese total, entonces quedó de ese total murió el 15%, es decir, quedó el 85% de las reses, que es la pregunta, ¿cuántas quedaron? Es decir, ¿a qué cantidad de reses equivale el 85% de ese valor? Entonces, la incógnita es ¿cuántas reses representan el 85%?
Lo que acabamos de formar fueron razones. Ahora, ¿cuál es la proporcionalidad que hay entre estas razones? Como murieron las reses, entonces disminuyen las reses y disminuye el porcentaje. Es decir, esto es una relación directa. La proporción que podemos formar es tal cual escribimos las razones en la tabla. Es decir, 25.560 entre X es igual a 100 dividido 85. De nuevo, aplicamos la propiedad de las proporciones. El producto de extremos es igual al producto de medios. $25.560 por 85 es igual a 100 por X. Y de aquí despejamos X y X será igual a 25.560 por 85 dividido entre 100. Esto nos da 21.726 reses. Es decir, si el 15% de 25.560 de reses que tenían murió, entonces quedaron 21.726 reses. Hasta aquí hemos llegado en la orientación temática de proporciones. Nos vemos en una próxima ocasión con otra orientación temática. Hasta pronto.